Comenzamos la conferencia de Ignacio Pajón Leira. Él es profesor de Filosofía Antigua en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de la Complutense. Su área de investigación principal se centra en las corrientes de pensamiento clásica, pero menos conocidas, como son el pirronismo, el escepticismo académico, la escuela de Abdera, la filosofía cirenaica, el cinismo. Y lo más curioso, a mí me parece muy interesante, es que también estudia a sus antagonistas intelectuales o a otras posiciones filosóficas que son cercanas en la época, ¿no? Como el epicureísmo o la filosofía cirenaica, el estoicismo, el cinismo, etcétera. Y esta manera de hacer dialogar a los contrarios me parece un tema bastante interesante que espero que hoy también lo veamos. Además, bueno, él ha estado en Francia, México, Chile, Alemania para hacer investigaciones y como es muy polifacético, también es dramaturgo y tiene obras de teatro bastante interesantes que han sido estrenadas y han recibido premios. Es además presidente del Congreso Internacional de Filosofía Griega. No sé si ahora os podríais reunir o no. Y director de la editorial Ediciones Antígona. Algunos de sus libros serían desde el más, bueno, no el de hoy, pero los más recientes, pues Claves para entender el escepticismo antiguo, de su propia editorial en el 2014, Los supuestos del escepticismo griego, en Scolari Mayo del 2013, Categorías y supuestos del escepticismo pirrónico, editado por la Complutense, o Fenomenología de la incertidumbre de Fundamentos del 2002. Y el libro sobre el que nos vamos a... Bueno, no sé si todo va a ser sobre el libro, pero el libro que nos ha convocado, que es La tinaja de cristal, cinismo, desnudez y transparencia, justamente ha recibido el premio Diderot de ensayo del 2020. Y curiosamente también tendremos al finalista, Fernando Bárcena, para también a finales de mes. Y bueno, encantada de que estés con nosotros, Ignacio, y cuando quieras. Muchísimas gracias. Quiero empezar dando las gracias a Margarita Pintos y a Metalibrería, que es un espacio con el que tengo desde hace muchos años una vinculación emocional muy profunda y con el cual es la primera vez que colaboro de este modo. Es una primicia para mí empezar a colaborar de esta manera. Tenía muchas ganas y hemos encontrado el momento y la ocasión adecuada para hacerlo. Y estoy encantado de poder colaborar con ellos porque es un espacio maravilloso, que además me pilla muy cerca de casa y que tengo siempre el gusto de considerar uno de los lugares referente para el conocimiento y la difusión de los libros de filosofía en Madrid. Agradezco mucho que me hayan invitado a hacer esta presentación, una presentación que evidentemente va a ser una presentación un poco diferente de cómo suelen ser las presentaciones de libros, por lo menos antes de la pandemia. A mí personalmente me gustan mucho las presentaciones con el libro muy presente y con la cercanía máxima posible con el lector, y esta va a ser todo lo contrario. Haremos lo que podamos con esta circunstancia, pero evidentemente no es exactamente el tipo de presentación a la que estoy acostumbrado, así que quizá va a parecerse más a una conferencia que a una presentación al uso, porque claro, el formato manda, así que vamos a seguir las posibilidades que el formato nos demanda. Quiero también dar las gracias a Apeiron Ediciones, la editorial que convocó el premio al que me presenté y tuve la suerte de ganar, el premio Diderot del año pasado. Darles las gracias fundamentalmente por eso, por acoger un espacio para un premio de filosofía, que no es que haya muchos realmente, un premio de ensayo de este tipo, no es que haya muchísimos en el panorama cultural en castellano. Y también, por supuesto, antes de arrancar con el tema propiamente hablando, quiero manifestar que como todo trabajo intelectual, este libro y
tema del que ha surgido la conferencia que vamos a impartir hoy, tampoco es un trabajo en solitario. Todo trabajo intelectual es, en última instancia, siempre un trabajo en equipo, se quiera o no se quiera, y se sea consciente o no se sea consciente. Y en este caso quiero también agradecer la suerte que he tenido de colaborar con muchísimos compañeros de profesión, muchísimos estudiantes, muchísimos colaboradores de muchos tipos, con los que he tenido la suerte de dialogar sobre este tipo de temas, y es lo que me ha llevado a acabar trabajando sobre esta cuestión, que en el fondo, como veréis, se sale un poquito de mi campo de estudio habitual. Los que me conocéis, y veo que sois muchos los que estáis aquí presentes, sabéis que tiendo a resistirme a salir más allá de las fronteras que van del siglo VI a.C. al 6 después de Cristo, y en este caso me voy a salir, y me voy a salir mucho, y me voy a salir con muchas ganas de salirme. Y en parte se va a producir toda esta salida de mi área de confort, se va a producir por conversaciones que he tenido con compañeros como Juan Antonio Fernández Manzano, Óscar Quejido, Iria Grassini, Pablo de Paz, Alberto Bernabé, que me han motivado a tratar también de incorporar ese material que quizá es más de cafetería de facultad que de aula, incorporarlo a un espacio adecuado como es el espacio de un ensayo de este tipo. Y también, por supuesto, no me quiero dejar a los integrantes del proyecto de innovación Filósofos de la Intemperie, estudiantes abnegados que llevan trabajando conmigo temas próximos al que vamos a tratar hoy desde hace, ya no os recuerdo ni siquiera cuántos años, creo que 4. Y antes de pasar al tema, también quiero hacer una pequeña mención, una brevísima mención a Tomás Calvo, porque en parte es por su culpa que estoy metido en esto. Tomás Calvo, como muchos sabéis, fue mi director de tesis doctoral y mi jefe durante los años de beca en la universidad, y fue él quien me empujó hace no demasiado tiempo a meterme en el tema del cinismo y a conocerlo con mayor profundidad, y es por culpa suya por la que he acabado girando bastante mi campo de intereses, sin abandonar el escepticismo, que siempre me ha sido interesante, haberme metido un poquito más en el espacio del cinismo, que en el fondo es muy parecido y muy próximo, pero tiene notables diferencias en cuanto a la mecánica de trabajo, etc. Bien, la conferencia de hoy, también desde el punto de vista del género conferencia, puede que sea un poco fuera de lo habitual, un poco extraña, porque es una conferencia que va a dar cuenta de un libro, pero no va a tratar única y exclusivamente sobre lo que se trata en el libro, ni va a tratar sobre todo lo que el libro trata. Voy a enfocarme, voy a centrarme sobre algunas de las cuestiones que son el punto de partida desde los cuales se empezó a producir la escritura de este libro, y por supuesto voy a dejarlo sin acabar. Sería, desde mi punto de vista, una absoluta descortesía con el posible lector contar el final. Así que me voy a ahorrar llegar hasta el final, voy a dejar el tema in medias res, pero sí que voy a partir del punto de arranque, del que fue el punto de arranque de la escritura del texto que ha acabado siendo este libro. Un punto de arranque que, como el título de la conferencia y el título del libro marcan muy claramente, tiene que ver con la noción de transparencia. Una noción que no es, propiamente hablando, con mucha profundidad, con mucha tematización, una noción griega. Es más una noción nuestra, es más una noción contemporánea que podemos proyectar sobre el mundo griego para entender determinadas formas de comprensión de su propio contexto de los griegos y determinadas formas de comprensión de nuestro propio contexto, pero que fundamentalmente es una noción nuestra, que he encontrado a través de determinados momentos de trabajo, he encontrado relaciones muy profundas entre nuestro modo contemporáneo de asumir en el discurso político, social y vital la noción de transparencia, y modos antiguos que se encuentran presentes sobre todo en el movimiento cínico de concebir, digamos, una idea equivalente, aunque no se utilice directamente el término transparencia para tratarlo. Así que el punto de arranque es el tema de la transparencia política, pero no tenemos que intentar entenderlo única y exclusivamente, o por lo menos pretendo que no sea así, intentar entenderlo única y exclusivamente como la cuestión vinculada con la corrupción política, la cuestión de la transparencia como forma de eliminación de la corrupción política, sino una perspectiva más amplia, que incluye esa, pero que es más amplia. Una perspectiva que marca de algún modo que nuestra sociedad contemporánea está enfocada de tal manera que trata de ser constantemente transparente, en terrenos que van mucho más allá de la política o de la economía, y que cada vez afectan a más espacios distintos.
luego lo veremos con un poquito más de calma, pero esto está modificando, sobre todo ahora, en este momento concreto del siglo XXI en el que nos encontramos, está modificando muchas partes de nuestro enfoque social, de nuestra propia perspectiva con respecto a cómo vivimos el mundo en el que nos encontramos. Estamos dejando de ser una cultura de la presencia y la opacidad para ser una cultura cada vez más de la distancia y la transparencia. Y eso está modificando muchos de nuestros comportamientos, y creo que volver la mirada atrás y fijarnos en cómo se ha producido el devenir histórico e intelectual de este tipo de nociones desde la antigüedad hasta hoy nos puede permitir entender mejor el momento en el que vivimos hoy. Por eso quiero retrotraerme al cinismo clásico, y para poder hacerlo tengo que hacer una pequeña introducción sobre el cinismo. Algunos de vosotros habéis asistido a cursos en los que ya he tratado el tema del cinismo y ya tendréis unas perspectivas en la mente respecto de qué es lo que vamos a hablar, pero quiero mencionarlo muy rápidamente. Podría ser equívoco el título de la conferencia pensando que ese cinismo hace alusión al cinismo tal y como aparece en el diccionario de la RAE. El cinismo comprendido como ese descaro en el mentir propio de la sociedad contemporánea, que hoy en día se utiliza fundamentalmente como insulto. Llamar cínico a alguien. No estoy pensando en ese tipo de cinismo, sino en el cinismo clásico, en el cinismo antiguo, el cinismo que surge en el siglo IV a.C., en el entorno de Atenas, y que nosotros, quizá culturalmente, con quien mejor podemos identificarlos con la figura de Diógenes. Es la figura más clara para nuestro imaginario contemporáneo, el Diógenes que aparece en el cuadro La Escuela de Atenas de Rafael, el Diógenes que aparece en los cuadros de Alma Tadema, el Diógenes que tenemos en mente con mucha frecuencia como representante principal de ese movimiento cultural. ¿Qué fue ese movimiento cultural? Ese movimiento es uno de los núcleos de trabajo en el libro que hoy nos reúne. Es un movimiento filosófico extremadamente raro porque no tiene nada de institucional, no es una escuela de filosofía como tal, es un movimiento que pretende precisamente todo lo contrario que suele pretender una escuela de filosofía, es decir, no pretende fijar conocimientos para aportarlos a la cultura griega, sino más bien destruir. Es un movimiento crítico, extremadamente crítico. Un movimiento que pretende ejercer el papel de ser una herramienta para la crítica social y desmontar aquello de la cultura griega clásica que debe ser desmontado. Ese es el motivo por el cual nos encontramos en Diógenes ese panorama tan destructivo en su acción y tan paradójico, tan fuera de lo habitual. Nos encontramos a un Diógenes que hace cosas tan extrañas, tan difíciles de entender a veces para nosotros, para nuestra perspectiva, y que al mismo tiempo pasan al imaginario colectivo tan fuertemente, convertidas en anécdotas enormemente poderosas. Diógenes no fue el primero de los cínicos, fue quizá el más conocido, el que más se extendió su figura y su trabajo, pero en realidad tendríamos que remontarnos un poquito más atrás para entender la historia del cinismo. En primer lugar, el punto de arranque debería ser fundamentalmente, por mucho que nos pueda extrañar, Sócrates. La filosofía socrática, como sabéis, fue realmente un antes y un después en la historia del pensamiento. El trabajo de un filósofo ágrafo y crítico como Sócrates en Atenas marcó profundamente a todos quienes les escucharon, y entre ese panorama de intelectuales, de pensadores que escucharon a Sócrates, no todos interpretaron la tarea socrática exactamente igual. Quizá tenemos en la cabeza fundamentalmente el Sócrates de Platón, el Sócrates que Platón nos ha transmitido, esa imagen de un Sócrates desvinculado de lo material, pero también desvinculado de lo corporal, de un Sócrates idealista, desde cierto punto de vista, que está centrado en alcanzar correctas definiciones de las cosas para poder alcanzar las ideas correspondientes. Ese Sócrates, no estamos diciendo que sea un Sócrates falso, pero es la interpretación platónica de Sócrates. Y en paralelo con esa interpretación platónica, las fuentes nos transmiten otra interpretación de otro de los discípulos, de un compañero de generación, podríamos decir, del propio Platón, que es Antístenes de Atenas, que escucha en la voz de Sócrates tareas totalmente diferentes de las que escucha Platón. Y transmite, por lo tanto, una imagen de quién es Sócrates totalmente diferente de la imagen platónica. Antístenes
quizá interpreta de un modo diferente a Sócrates porque no comparte los puntos de referencia y de partida platónicos. Platón, como sabéis, es un joven aristócrata ateniense acomodado. Antístenes es, socialmente hablando, todo lo contrario. Antístenes es el hijo de un ciudadano ateniense y una esclava tracia. Y como hijo de un ciudadano y una esclava es un bastardo y está incluido en la marginalidad social de partida. Hay, de hecho, en Atenas una fuerte tendencia a la separación de los que no son puramente hablando griegos, de los que son mestizos, una separación en los espacios públicos. Tienen sus propios espacios a los que acceder, incluidos, por ejemplo, baños públicos separados, gimnasios separados, etc. Esa separación y esa marginalidad de partida hace que Antístenes lea desde una perspectiva social de manera diferente la tarea socrática y entienda en esa constante crítica que Sócrates hace a la ciudad de Atenas que Sócrates está llamándonos a un intento de eliminación de aquellos elementos culturales que producen pérdida de libertad y fundamentalmente que producen pérdida de libertad a determinados sectores sociales, por supuesto. Antístenes lee de esa manera la tarea socrática y la asume como propia. Y desde ese punto de partida lo que funda Antístenes, lo que Antístenes arranca como pensador, es una posición socrática socialmente muy crítica que pretende precisamente, y ese es el núcleo principal de su trabajo, recuperar libertad, rescatar espacios de libertad sociales para el conjunto social. En ese rescate de espacios de libertad, Antístenes está convencido de que una de las nociones que tiene que ser recuperada de manera directa es la noción que nosotros podríamos traducir como noción de autonomía, la autarkeia griega. La autonomía es necesaria para poder realmente decir uno que está en un estado de verdadera libertad. ¿En qué consiste básicamente la libertad desde la perspectiva de un cínico? Uno es libre si es autónomo. Uno es libre si tiene capacidad para la toma de decisiones, capacidad autónoma para la toma de decisiones y medios autónomos para su cumplimiento. Así que sin autonomía no puede asumirse un espacio que podamos verdaderamente llamar libre. Antístenes va a intentar forjar ese espacio de libertad social a través de una tarea destructiva de los elementos sociales que la impiden. Y evidentemente eso requiere primero identificar cuáles son esos elementos sociales que impiden la libertad y luego llevar a cabo una tarea sistemática para su socavamiento. Hay muchísimos elementos distintos de la cultura griega. En primer lugar, hemos de ser conscientes de que la cultura griega no es igualitaria. En la cultura griega hay una fuerte raigambre de la noción de la esclavitud, que está totalmente asumida e incorporada. Hay una separación muy fuerte entre lo griego y lo otro de lo griego y lo bárbaro, y por lo tanto el extranjero no está en pie de igualdad con el griego. Además hay una jerarquía social enormemente establecida y arraigada, y hay una falta completa de igualdad entre géneros, totalmente asumida también. Es decir, no hay algo parecido a una idea de igualdad social sexual, ni muchísimo menos, ni en el terreno propiamente hablando sexual, ni en el terreno de las tareas asignadas por rol de género. Y todo eso es visto por Antístenes como algo que debe ser destruido, derribado, seamos claros, con la mayor violencia posible. Violencia no me refiero a que Antístenes vaya a agredir a nadie, sino al hecho de que emplean los medios más radicalmente violentos para dejar destrozada la perspectiva social anti-igualitaria para que pueda sobre sus ruinas establecerse el punto de arranque de una cultura más propiamente propicia para la libertad. Dentro de todo esa enorme tarea habría muchísimas cosas que mencionar, pero sobre todo hay que ser conscientes de que Antístenes no está planteando esto como una cuestión teórica. Es decir, sí, por supuesto es un filósofo, pero es un filósofo que entronca su actividad con la pura práctica y que por lo tanto entiende que fundamentalmente la tarea del filósofo, más que describir lo que encuentra a su alrededor como mundo carente de igualitarismo, es socavar con la acción esos márgenes de falta de igualdad que la sociedad construye.
Así que lo que nos encontramos en Antístenes, y ese va a ser el punto de arranque que después va a mantenerse con todos los seguidores posteriores, miembros del cinismo, no es tanto teoría, que sí, es cierto, también construyen teoría, pero no es tanto teoría como acción, y por lo tanto, anécdotas. Lo que se ha conservado y tenemos como material de trabajo fundamentalmente son anécdotas, muchísimas anécdotas distintas que vinculan actos concretos con determinados momentos de forma de socavamiento de la estructura social de la época. Quizá Diógenes es el ejemplo perfecto de esa acumulación de anécdotas. Se nos cuenta por las fuentes que conservamos que Diógenes escribió, igual que Antístenes también escribió, pero no conservamos sus escritos, conservamos la noticia de sus actos. Conservamos la memoria, la narración de cómo reacciona ante el ágora, de cómo reacciona ante la escuela de Platón, de cómo reacciona ante el momento en el que un filósofo teórico le intenta demostrar que el movimiento no existe, o cómo reacciona al encontrarse con Alejandro Magno. Todo eso son, por lo tanto, actos cínicos. Actos cínicos que todos ellos están orientados de la misma manera, como intentos de mostrar que hay cosas de la sociedad que impiden el desarrollo libre de sus integrantes. Y esas cosas resulta que coinciden en la clásica división previa a los propios cínicos entre naturaleza y convención, coinciden con la convención. Es decir, ¿qué entiende el cínico que ha ocurrido para que hayamos acabado formando sociedades que no son igualitarias? Que nos hemos dejado llevar por las convenciones que construimos a la hora de establecer una sociedad y hemos dejado que opaquen, que se sobrepongan sobre la pura naturaleza. Por lo tanto, en teoría, según ellos, la tarea filosófica principal y, por lo tanto, la tarea crítica social principal es recuperar lo natural, volver a comportarnos naturalmente. Esa tiene que ser la lectura que hagamos de cómo se comporta Antístenes, de cómo se comporta Diógenes, de cómo se comporta Crates o Hiparquia. De hecho, estos 4 filósofos son el núcleo principal de esta escuela. Antístenes, que ya lo hemos mencionado, Antístenes que, recordémoslo, es un mestizo, y eso ya lo sitúa en la marginalidad social. Diógenes, que Diógenes es propiamente hablando griego, pero es un griego desterrado de Sinope, y como desterrado es una apátrida, eso de nuevo lo sitúa en la marginalidad social. Hiparquia de Maronea, que yo diría que tenemos que entender que su vinculación con la marginalidad social tiene que ver directamente con el hecho de que es mujer. De partida también está considerada como otra forma distinta de marginalidad social dentro de la estructura social griega. Y Crates de Tebas, una figura a la que voy a hacer mucha alusión durante la conferencia, que a pesar de que es un filósofo menos conocido que Diógenes o que Antístenes, me parece desde muchos puntos de vista casi más interesante. Un filósofo con muchísimo interés, con muchísimos detalles filosóficos de enorme profundidad y que merecería un puesto en el canon de la filosofía antigua mayor que el que tiene. Crates, que es una excepción dentro de la estructura que estábamos mencionando de vinculación con la marginalidad por parte de los cínicos. Crates es rico. No solamente es rico, es un integrante de una de las familias principales, de las familias destacadas de la Tebas de su época. Pero su conversión al modo de vida cínico, su conversión a la tarea filosófica cínica, le lleva a abandonar su puesto de privilegio social de forma tajante y sin vuelta atrás. La tradición nos cuenta muchas versiones distintas de cómo lo hace. Quizá la más clara, la más conocida y la más clara, lo que cuenta es que Crates decide vender todas las posesiones que tiene, todas sus tierras, todas sus casas, todo su ganado, convertirlo todo en dinero, llevar el dinero al puerto y tirarlo al mar. Fijémonos en la forma de descripción de ese acto por parte de Crates. Por cierto, cuenta la tradición que en el momento en que tira todo ese dinero al mar, pronuncia una frase: Crates libera a Crates, que es una forma de emular la frase que se pronunciaba cuando liberabas a un esclavo. Cuando tenías un esclavo y lo liberabas, le dabas la manumisión, mencionabas su nombre al liberarlo, abrías su dogal y decías: yo libero a tal.
y con eso quedaba liberado. En ese momento, justo en el momento en el que Crates destruye todo su dinero, pronuncia la frase Crates libera a Crates. Es decir, entiende que lo que acaba de hacer es romper, lo dirá también en otro pasaje distinto, romper las cadenas del dinero. El modo de romper las cadenas del dinero, además, es convertir todo el capital, toda la propiedad que tiene Crates, inmensamente rico en su momento, en dinero en metálico, llevarlo al puerto y convertirlo con el acto de tirarlo al mar directamente en lo que naturalmente es el dinero. El dinero en el fondo del mar ya no es convención, ya no es el nomos social convencional en el que le adjudicamos un valor convencional en función de un acuerdo. A partir de ese momento solo es metal. Es decir, es un acto radical de recuperación de la naturalidad del fetiche económico, de lo que realmente es por naturaleza. Y por supuesto también es un acto destructivo. Es un acto de destrucción del dinero. Es una forma de que ese dinero no pueda seguirse utilizando como dinero. Crates va a tener una acción filosófica enormemente interesante que continúa la desarrollada por Antístenes y por Diógenes. Quizás se podría incluso rastrear cierto margen de evolución entre estos tres filósofos cínicos. En primer lugar, Antístenes es el primero de los filósofos griegos en tomarse al pie de la letra y seguir al pie de la letra el ejemplo socrático de desvinculación de los objetos materiales. Como sabéis, Sócrates era bastante conocido por el hecho de que no prestaba atención a lo material y, por lo tanto, no buscaba comodidades, no acumulaba bienes, no intentaba ganar dinero. Tenía la posibilidad, de hecho, de ganar dinero con su pura elocuencia, porque en la época era algo muy valorado y no lo hacía. No acumulaba bienes, y no solamente no acumulaba bienes, sino que incluso dejaba que esos bienes se fueran deteriorando con el paso del tiempo. Antístenes va a tomarlo literalmente, va a llevarlo a la máxima expresión y va a ser un filósofo del que se nos cuenta que no se compró un nuevo manto a pesar de que su manto se estaba estropeando y dejó que el manto se llenase de agujeros. Y que ese llenarse de agujeros fuese para él un elemento natural, un elemento más de naturalidad que le permitía también mostrar lo absurdo, lo carente de sentido de la moda, de la búsqueda de acumulación de ropa o de la adaptación a la ropa epocal de cada momento o de la ropa gremial. La ropa es un elemento que nos uniformiza, es un elemento que tiende a convertirnos en algo muy similar. Nos convierte a todos en bultos debajo de tela. Oculta las peculiaridades, oculta las individualidades naturales que los cuerpos tienen y nos convierte en algo mucho más descontextualizado de lo material. Antístenes es el primero en ponerla en cuestión a través de esa asunción del roto, esa asunción del agujero de la ropa. Diógenes lo va a llevar esto todavía más allá. Va no solamente a limitarse a dejar que la ropa se llene de agujeros a través de los cuales se puede ver el cuerpo que hay debajo, sino incluso mostrarse públicamente, como seguro que sabéis, en el espacio del ágora, con absoluta falta de vergüenza, con absoluta desvergüenza desde la óptica social de su tiempo, va a llevar a cabo cualquier tipo de actividad vinculada con lo material, vinculada con la corporeidad que le define de forma directamente pública, y va a asumir, es muy conocida la historia, va a asumir en todo caso, como máxima exponente de lo que podría considerarse una vivienda privada, una tinaja. La tinaja que estaba delante del metrón en el ágora de Atenas, tirada en el suelo. Sencillamente, no es que la vaya a tomar como su casa, no es exactamente que esa se convierta en su casa, sino que es un espacio perfecto para dormir en él sin tenerse que vincular a un domicilio como tal. Igual que puede dormir otra noche en un templo, o puede dormir otra noche en unos baños públicos, o puede otra noche, que sea una buena noche, pasarla al raso.
esa forma de desvinculación nos marca el camino por el cual he titulado a este ensayo La tinaja de cristal. Es una muestra radical de un ejercicio extremo de transparencia ante la sociedad ateniense. Ese ejercicio lo va a culminar Crates, que directamente ya no se va a vincular con ningún espacio que no sea la misma calle para vivir. Crates va a vivir de la manera más transparente imaginable, de una forma puramente transparente ante la mirada pública, rompiendo por completo con la vergüenza y con la tendencia griega, que en la época era muy intensa, a la preservación de la privacidad. Esto es lo que me ha llevado, este es el punto de partida principal que me ha llevado a plantearme esta cuestión, la cuestión de la pérdida de la privacidad. Pongámonos en contexto, mundo griego, siglo IV a.C. y posteriores. En esta época, una de las cosas que el ciudadano de a pie del mundo griego más valora es su espacio de privacidad. De hecho, casi diría que la cultura griega de este momento es una cultura obsesivamente defensora de lo privado. Hay un espacio de lo público, por supuesto, un espacio de lo público que se defiende como espacio de lo público y en el que todo ciudadano participa como espacio de lo público. Pero hay una frontera fuerte entre ese espacio de lo público y el espacio de lo privado. Y una radical asunción de que lo que ocurre en el espacio de lo privado es cuestión única y exclusivamente de cada individuo. Y nadie tiene que contemplarlo desde el exterior. Para que nos hagamos una idea con un ejemplo muy claro, tenemos testimonios que dictan, que marcan que en la legislación ateniense de la época no se podían construir casas cuyas ventanas bajas permitieran la mirada hacia el interior de la casa desde la calle. Es decir, solamente podían tener ventanas elevadas, ventanas que no permitieran esa mirada desde el exterior. Hay una frontera tajante, firme, fuerte, entre el espacio de lo privado y el espacio de lo público. Y el espacio de lo privado, el espacio de lo doméstico, no tiene que ser contemplado por nadie desde fuera. Y el núcleo de ese espacio privado, de ese espacio de lo doméstico, es el gineceo. Dentro de la casa, el espacio destinado específicamente a las mujeres. Recordemos también que ese espacio, específicamente dedicado a las mujeres dentro de la casa, es el último rincón de la casa. Es lo más profundo de la casa. Y que, por supuesto, las mujeres no se puede decir propiamente hablando que estén en una situación de esclavitud, pero tenemos que entender que no en cualquier caso y con cualquier excusa pueden salir del espacio del gineceo. Es el espacio que les es propio y un espacio en el que convencionalmente están prácticamente recluidas, entre comillas. Todo esto es lo que Crates va a intentar radicalmente derribar. Y el modo de derribarlo por parte de Crates me resulta especialmente interesante. No se trata únicamente de que él renuncie a ese espacio de privacidad, que lo hace, y que viva en un espacio absolutamente público y asumiendo esa necesidad de lo público como su campo de acción, sino que va a dar incluso un paso más allá. Va a ir más allá en su reclamación de la recuperación de la naturalidad de lo público y lo privado. ¿Cómo? Hay muchísimas anécdotas distintas que serían un buen ejemplo, pero quizá la más clara y la que mejor nos puede funcionar para entenderlo adecuadamente es la que explica un sobrenombre que tiene Crates en la época, en la ciudad. Crates es conocido como Crates el abrepuertas. ¿Por qué es conocido como el abrepuertas? Porque cada vez que pasa por delante de la puerta de una casa y escucha dentro una discusión entre los que la habitan, sin ser invitado, se mete dentro y opina. Este ejercicio, que puede parecer hasta cierto punto incluso sencillamente una especie de anécdota graciosa, va mucho más allá de la mera anécdota graciosa. ¿Por qué entra en la casa de alguien sin ser invitado? Porque escucha una discusión y opina. Porque si lo hace en el ágora, ¿por qué no lo va a hacer en la casa de alguien? Porque desde la perspectiva de Crates, lo privado es público. Lo privado es social y atañe a todo el mundo. Y la frontera de separación entre lo público y lo privado tiene que ser derribada como cualquier otra de las fronteras culturales. Además, hace un ejercicio extremo de ruptura con la vergüenza. Intenta eliminar la vergüenza de los modos de acción cotidianos de su tiempo.
romper con su propia tendencia a la vergüenza, pero también romper con la vergüenza de los demás. Hay muchas anécdotas distintas en las que se le menciona intentando interactuar con aquellos que han caído en vergüenza o se han sentido imbuidos por la vergüenza para que se les elimine la vergüenza. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Crates, la vergüenza es una herramienta de opresión social. La vergüenza es el instrumento con el cual la sociedad uniformiza los comportamientos. Todos nos comportamos más o menos igual por el temor a caer en vergüenza, por la posibilidad de que se nos genere una puesta en vergüenza. De hecho, incluso es interesante el mecanismo de la puesta en vergüenza social, el que la sociedad de vez en cuando tienda a colocar a alguien en situación de sufrir públicamente vergüenza, como modo de coerción, como modo de eliminación de un tipo de comportamiento que no está arreglado por el nomos, que no es el comportamiento convencional. Así que la vergüenza es la cadena con la cual la sociedad garantiza que nada va a cambiar, que nada se va a transformar. Cualquiera que tenga la tendencia a comportarse de una manera un poco diferente va a correr el riesgo de caer en vergüenza. Y además, un cínico no puede, si quiere ser cínico, ser vergonzoso. No puede permitirse mantener ese comportamiento que se rige por la vergüenza. Como seguro que lo veis inmediatamente en las anécdotas que todos conocemos sobre Diógenes, el comportamiento de Diógenes es imposible si te da vergüenza que te miren, si te da vergüenza que te vean llevar a cabo un comportamiento fuera de lo normal, si te da vergüenza que te tomen por loco, o te da vergüenza que vean tu cuerpo, o te da vergüenza cualquier otro de los elementos que pueda hacerte caer en vergüenza. Así que la desvergüenza, la anaideia griega, se convierte para estos filósofos en una virtud. Una virtud que tenemos que entender que no se trata en ningún caso de exhibicionismo. No es que estén buscando ser vistos, no es que estén intentando comportarse de acuerdo a esa mirada social, llamando a la mirada social, sino que prescinden de cualquier atención a la mirada social. Que se comportarán igual, por lo tanto, tanto si son mirados como si no son mirados, tanto si son escrutados como si no son escrutados, tanto si son puestos en supuesta vergüenza como si no. Y aquí creo que uno de los ejemplos mejores lo podemos encontrar en Hiparquia de Maronea. Hiparquia de Maronea, cuya filosofía es prácticamente imposible deslindar de la filosofía de Crates de Tebas, trabajan juntos y están enormemente vinculados y prácticamente tienen la misma posición. Hiparquia, hay una anécdota muy interesante en la que se cuenta lo que ocurre con ella en un banquete. Recordemos que el banquete es una de las instituciones principales, uno de los espacios en los cuales se interactúa a nivel intelectual en el mundo griego clásico, y es un espacio masculino. Es un espacio en el que las mujeres solamente tienen cabida en tanto que camareras o en tanto que músicas que amenizan o en tanto que prostitutas. Pero no tienen cabida social en tanto que intelectuales, en tanto que iguales en la conversación. Hiparquia reclama ese espacio y entra en el banquete en igualdad de condiciones con cualquier otro filósofo de su tiempo. Y hay un banquete concreto que ocurre en casa de Lisímaco, uno de los oficiales de Alejandro Magno, en el cual otro filósofo llamado Teodoro, un cirenaico, molesto por la presencia de Hiparquia, trata de evitar ese comportamiento en el cual ella reclama esa igualdad de derechos, evitar ese comportamiento a través de un mecanismo de puesta en vergüenza. ¿Cómo? Arrancándole violentamente la túnica y dejándola desnuda en público. Y ante ese acto de agresión violenta y de puesta en vergüenza, Hiparquia reacciona no reaccionando. Reacciona prescindiendo de toda reacción e ignorando el hecho de estar o no estar desnuda y continuando con absoluta indiferencia en la conversación. Esto es uno de los elementos con los cuales quería llegar a nuestro presente. Nos encontramos aquí con una presencia interesantísima del desnudo. Una presencia interesantísima del efecto que tiene el desnudo. Desnudo no visto desde una perspectiva de, como decía antes, de exhibición, sino sencillamente como un elemento natural. Tan natural es estar vestido como estar desnudo en función de la temperatura que haga, quizá, como máximo. Pero desde la perspectiva de Hiparquia no hay ningún motivo por el cual avergonzarse de tener o no tener el cuerpo que se tiene.
Esto me hacía plantearme, me hizo plantearme hasta qué punto funciona y cómo funciona exactamente en la crítica social cínica si la llevamos a nuestro presente, si la llevamos a nuestro momento contemporáneo. Porque evidentemente los cínicos son uno de los filósofos más contraculturales, más transgresores y por ello enormemente interesantes. Pero son filósofos enormemente interesantes y enormemente transgresores en su contexto concreto. ¿Cómo funcionan si los llevamos al nuestro? Nosotros no vivimos en una sociedad que se parezca prácticamente en nada a la sociedad griega de esa época. A veces tendemos a una sobrecomparación, pensando que los griegos vivían en una democracia, nosotros también, los griegos vivían en ciudades, nosotros también, y por lo tanto hay una proximidad ideológica y social, pero en el fondo nuestra sociedad es muy diferente de la sociedad griega. Para empezar, nosotros vivimos en una sociedad que sí que se puede caracterizar, propiamente hablando, como exhibicionista. Tenemos un tipo de comportamiento totalmente diferente del comportamiento del griego de la época. Nosotros tendemos a mostrarnos mucho, casi diría, sobremostrarnos, a mostrarnos en cualquiera de los espacios que nos lo permita desde cierto punto de vista. Por supuesto, no estoy diciendo que sea el comportamiento de todo el mundo en nuestra sociedad, sino que es el comportamiento generalizado social. No vivimos la privacidad como la viven los griegos. Vivimos la privacidad como algo mucho más flexible, incluso casi como algo que tendemos a publicitar. Por extraño que pueda parecer, en la dicotomía público-privado, nosotros la privacidad la publicitamos, en vez de entenderla como algo privado. Y lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero ahora mismo, en el siglo XXI, lo hacemos más que nunca. No hay nada tan profundamente exhibicionista como las redes sociales. Nada tan profundamente exhibicionista como los elementos con los cuales nos comunicamos en Internet. Incluso hemos llevado a cabo un tipo de ejercicio de pérdida de esa frontera de la privacidad que nos lleva a haber incorporado con total naturalidad lo que está pasando ahora mismo en este acto que estamos teniendo nosotros aquí. No sé si os habéis parado a pensarlo. Quizá no es algo que tienda a uno a pensar demasiado, pero el espacio de lo privado de cada uno de vosotros ahora mismo está en público. Todos estamos ahora mismo abriendo una ventana digital a nuestra casa y estamos viéndonos unos a otros en nuestro espacio de privacidad, que por lo tanto ha dejado de ser espacio de privacidad. Nos estamos viendo en parte ese lugar que es el espacio en el cual nos recogemos y nos refugiamos de la calle y de lo público. Y lo hemos hecho con total naturalidad. De hecho, ya estoy tan acostumbrado a hacerlo, llevo todo el curso y parte del curso anterior teniendo a mis alumnos en mi casa, en mi salón, en mi despacho, a través del espacio digital, que ya se me ha convertido en algo prácticamente natural, prácticamente normal. Esto no se parece en nada al contexto griego. Para un griego, lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros sería absolutamente impúdico. Enseñar una puerta de una casa o una estantería o una pared de algo que forma parte de tu espacio de privacidad sería prácticamente caer en un comportamiento inmoral. Que vieseis ahora mismo que yo tengo una pizarra en mi despacho sería como un ejercicio de exhibicionismo por mi parte, desde la óptica de un griego clásico. Y en cambio, para nosotros es anecdótico, puramente anecdótico, y lo incorporamos como algo plenamente normal. La televisión fue el punto de arranque de este cambio de perspectiva. Desde el momento en que aparece la televisión como medio de comunicación de masas, se abre una ventana al mundo desde la casa de cualquiera que permite ver cualquier lugar del mundo, incluida la casa de otros. Y empiezan a aparecer fenómenos. Primero el fenómeno del documental pues puede abrirnos, digamos, el espacio hacia realidad, pero realidad distante, realidad alejada de la nuestra, y desde ahí se pasa a ese extraño fenómeno que ha acabado siendo lo que llaman telerrealidad, en el cual básicamente lo que se hace es utilizar como puro ejercicio de voyerismo esa ventana digital que se nos abre a la privacidad de otros. Por no hablar de todos los programas del corazón, etcétera, que son básicamente exposición de privacidad, exposición permanente de privacidad. Esa ventana al mundo de la televisión se ha multiplicado con la presencia de Internet. Internet se ha convertido en la ventana digital de dos direcciones que hace que al mismo tiempo yo desde Internet pueda acceder a la privacidad exterior ajena y publicitar mi propia privacidad. Mi propia privacidad quiere decir hacerle una foto a lo que he comido y colgarla en una red social, por extraño que pueda parecer y sin tener muy claro por qué a alguien le puede interesar lo que he comido, o mis actos cotidianos,
o incluso mis pensamientos, incluso la privacidad de mi propia cabeza. Ya ni siquiera se trata del espacio de privacidad de la casa o digamos, directamente espacio de privacidad físico, sino un espacio de privacidad mental, que también a través de las redes sociales y de Internet se ha vuelto transparente hacia el exterior. Twitter ha nacido para eso. Twitter es un tipo de red social que constantemente comunica al exterior pensamientos de los que luego los que los han comunicado al exterior y los han publicitado a veces tienen que arrepentirse, porque un tuit de hace 20 años ahora les produce problemas, descontextualizado y sacado al exterior. Facebook se ha convertido en la herramienta con la cual publicitamos acontecimientos del día a día, acontecimientos de la vida. E Instagram se ha convertido en la herramienta con la cual publicitamos directamente la pura imagen. La pura imagen de lo que vemos, de lo que visitamos, pero también nuestra pura imagen. La publicitación de nuestro cuerpo constante a través de esa herramienta de pura exhibición. Todo esto nos marca que estamos en una sociedad distinta de la que estábamos hace muy poco tiempo. Esto ha cambiado muy profundamente. Byung-Chul Han, el filósofo alemán de origen coreano que seguramente conoceréis, que se ha convertido últimamente en un filósofo extremadamente conocido, ha analizado bastante en profundidad en varios de sus libros el modo en que esta sociedad ha cambiado últimamente. Ha tratado en un libro que se llama La sociedad del cansancio, que es de 2010, ha tratado cómo la antigua sociedad que Foucault había analizado en el siglo XX, la sociedad punitiva, la sociedad de vigilancia y castigo, se ha transformado, ha dado paso a una nueva perspectiva totalmente diferenciada. Ya no se trata de una sociedad, la que vivimos hoy, nosotros hoy en día, no es tanto una sociedad de cárceles y psiquiátricos como la que Foucault analizaba, como una sociedad de gimnasios y centros comerciales. De hecho, incluso yo añadiría gimnasios transparentes, gimnasios en los que, curiosamente, incluso desde fuera vemos el interior del gimnasio, y centros comerciales en los que también se ha convertido todo en transparente, con paredes transparentes. Ya no hay un mero escaparate, sino que todo es escaparate. En esa sociedad nueva, en esa sociedad transparente, hay además una tendencia exagerada a la exigencia del rendimiento, a través de la cual nos hemos convertido en nuestros propios capataces. Todos nos exigimos constantemente rendir en muchos aspectos distintos. Llevamos, por lo tanto, al capataz con nosotros mismos. Y ya no es que seamos explotados, es que nos explotamos nosotros solos. Y en ese contexto, en la siguiente obra de este mismo tipo de Byung-Chul Han, que se titula La sociedad de la transparencia, habla de hasta qué punto ese proceso de incorporación del capataz ha tenido un proceso similar, posterior, equivalente, en el que el sujeto de esta sociedad se ha autoimpuesto la exigencia de exponerse, sin dejar de sentirse libre, curiosamente. Se ha autoimpuesto la necesidad de estar permanentemente a la vista y de ser transparente. Como veis, esto va mucho más allá de la transparencia política. Una exposición voluntaria de la intimidad sin pedir contrapartida de ningún tipo, sin pedir compensación, en la cual todo lo que forma parte de nuestro espacio de privacidad en la sociedad en la que nos encontramos hoy en día se ha convertido en objeto de mercado, pero un objeto de mercado que quien lo publicita no recibe nada a cambio de publicitarlo. Estamos permanentemente lanzando al exterior nuestro espacio de privacidad de una manera exagerada y sin ninguna clase de relación con lo que habría sido la clásica sociedad griega antigua. Ante esta situación es ante la que, esto es el arranque básicamente del libro que estamos tratando, ante esta situación es ante la que me planteaba cuál sería la posición del cínico si lo transportásemos a hoy. En muchos aspectos, claro, hay muchos aspectos distintos en los que responder a esa pregunta. Y hay muchas cosas distintas que el cínico se plantearía respecto a la sociedad contemporánea. Y, por supuesto, el cínico tenemos que entender que en todo momento va a tratar de analizar la sociedad que se encuentra a su alrededor, buscando cómo puede incrementar la libertad en esa sociedad, cómo puede incrementar la autonomía para incrementar con ello la libertad. Y hay muchos elementos distintos en los cuales nuestra sociedad está capada de autonomía. Hemos perdido capacidad autónoma. Esa búsqueda de autarquía, esa búsqueda de capacidad autónoma para la toma de decisiones no coartadas por el nomo social, el cínico la enfocaría respecto de cuestiones que van tanto enfocadas a la actividad política como a la ética, como a la social, como a
la mercantil y económica, etc. Y esto ha provocado que, desde luego, haya cierto margen de comprensión de cínicos contemporáneos. O sea, sí, hay cínicos en el mundo contemporáneo, cínicos a la antigua en el mundo contemporáneo. El cinismo ha influido sobre muchos movimientos culturales contemporáneos, ha influido sobre el movimiento hippie, ha influido sobre el anarquismo, ha influido sobre el movimiento beatnik. En el terreno del arte ha influido sobre el dadaísmo, ha influido sobre el surrealismo, ha influido sobre la patafísica, que todos ellos son movimientos culturales y artísticos que pretenden precisamente hacer lo mismo que el cinismo hacía en la antigüedad, es decir, a través de la ruptura con lo convencional, luchar contra el arte burgués acomodado y normativizado. Todo eso ha ocurrido. Se ha producido también una influencia importantísima en el movimiento neoludita, en la lucha contra la tecnología y la comprensión de que la tecnología es un peligro social. Y todo eso son elementos muy interesantes de influencia del cinismo. Y también tenemos, por supuesto, cínicos contemporáneos, filósofos cínicos, me refiero, desde la influencia enorme que producen sobre Nietzsche hasta la influencia que podemos encontrar en Foucault, Sloterdijk, Onfray. Hay muchos filósofos cínicos y, por lo tanto, hay mucha presencia del cinismo. O Zizek. Zizek sería también un muy buen ejemplo. Pero si nos atenemos a los textos, habría que decir que el cínico clásico siempre ha sido un partidario de la transparencia en todos los niveles, tanto Antístenes como Diógenes, como Crates, como Hiparquia. Todos ellos, en todos los textos conservados, se muestran como partidarios de la mayor cantidad posible de transparencia en el nivel político, social y vital. Y eso es lo que más me planteaba, ¿hasta qué punto puede tener vigencia hoy? Porque precisamente lo que en su momento cultural era una exigencia social que coartaba la libertad, que era la obligación de la preservación de la diferencia entre el espacio público y el espacio privado, hoy para nosotros ha desaparecido. Hoy no tenemos demasiado problema en esa comunicación transparente de nuestro espacio de privacidad. Y ha pasado lo contrario. Lo que para el cínico del siglo IV era una herramienta de lucha, la puesta en ejercicio de la desvergüenza, para nosotros hoy no es ni escandaloso. O sea, si hoy viésemos a Diógenes en la Gran Vía, es que ni nos pararíamos. Nos parecería un comportamiento más de uno más de los raros que nos encontramos en la vida cotidiana, que hay muchos, de muchos tipos. No nos llamaría ni la atención. Los actos cínicos que rozaban el mayor de los escándalos en época clásica, como sacar a pasear un arenque muerto con una correíta como si fuera tu mascota por el barrio del Cerámico, hoy como mucho nos parecería una performance artística y esperaríamos a ver si el que lo hace luego dice algo, pero no nos llamaría tampoco muchísimo la atención. Es posible que ni nos parásemos. Y el ejercicio de lucha contra la obligatoriedad del mantener el mismo tipo de comportamiento mediante esa desvergüenza, nosotros lo tenemos ya totalmente superado. En cambio, para nosotros ha surgido otra necesidad. La necesidad de mostrar constantemente todo lo que podamos de nosotros mismos. De mostrar constantemente todo lo que podamos de nuestro espacio de convivencia cotidiana, vital, doméstica, de mostrar lo que podamos y cuanto más mejor de nuestro cuerpo, lo que podamos y cuanto más mejor de nuestra forma de pensar, de nuestros pensamientos íntimos. Todo ello se ha multiplicado en la presencia cultural, sobre todo a través de Internet, y eso hace que quizá tengamos que plantearnos que el cínico hoy haría las cosas al revés que el cínico del siglo IV. Eso es una hipótesis a plantear, una hipótesis a discutir, por supuesto, que de algún modo hoy en día un cínico del siglo IV transportado hasta la actualidad, lo primero que haría es romper con esa exigencia. Y por lo tanto, frente a ese momento en el cual Hiparquia y Crates viven en público y tratando de mostrar todo lo que es natural en la vida cotidiana a una sociedad que se resiste a mirarlo, la misma motivación, la búsqueda de libertad, la búsqueda de autonomía y de toma de decisiones libre, les haría hoy resistirse a mostrarse. Creo que quizá es una de las cosas que podemos intentar plantearnos. Hoy es más contracultural utilizar las redes, no tener redes sociales o utilizarlas para algo que no tenga absolutamente nada que ver con ese modo de uso convencionalizado de las redes sociales.
Por lo tanto, sí, quizá utilizar las redes sociales, pero utilizarlas de otra manera, de otro modo. Utilizarlas de un modo en el que la privacidad quede salvaguardada. Y por lo tanto, resistirnos a esa demanda constante de transparencia en nuestras vidas. Y para terminar con esto, y con eso ya voy a concluir la conferencia, también sería interesante, y es muy interesante, analizar cómo se ha podido pasar de la sociedad del siglo IV a la de hoy. Los pasos intermedios en la relación mental con esa noción de transparencia. Y solo lo voy a dejar apuntado. Creo que hay dos pasos nucleares importantísimos. En primer lugar, al final de la Edad Media y primera modernidad, aparece una forma distinta de concebir esa transparencia en el decir, que los cínicos ya habían apuntado, la noción de parresía, de libertad de palabra, pero para los cínicos era una libertad de palabra, se convierte por primera vez en una obligación. La obligación de contarle la verdad al guía espiritual, a quien rige tu camino espiritual. Por lo tanto, con respecto al gurú, al sacerdote, etc., esa obligatoriedad de la palabra veraz, del decirle verazmente todo. Y un poquito después, siglo XVIII, el paso siguiente, Rousseau, convirtiendo eso en uno de los elementos principales de ejercicio de el ejercicio político de la transparencia vital, lo que Rousseau llama la transparencia del corazón. Es decir, la conversión en máxima del vive constantemente como si todo el mundo pudiera ver tus actos. Vive constantemente como si todo el mundo pudiera ver tus actos. Esto ha dejado de ser ya una libertad y ha dado los primeros pasos para convertirse en una obligación. Y por lo tanto se está transformando la sociedad en esos dos puntos, aunque eso lo trato en el libro con mayor detenimiento, sería muy largo de tratar en esta conferencia y, como he dicho al principio, no voy a contarlo todo. Así que con eso termino esta conferencia y lo dejo abierto para que quien quiera acercarse al contenido del texto pueda encontrar ahí, espero, reflexiones que les sean útiles para conocer todo lo bien que pueda la raíz desde la cual se ha generado la sociedad en la que estamos viviendo y el modo en que se nos está tratando la cuestión de la imagen. Y espero que sea realmente algo fructífero para todos vosotros. Con esto concluyo. Muchas gracias, Ignacio. Creo que la gente está bastante agradecida a tus palabras. Tengo que decir que 62 personas no está nada mal, ¿eh? Para sí. Una conferencia sobre los cínicos me parece un acto de cinismo, realmente. Desde luego, desde luego. Sí, no me esperaba de esta respuesta tan masiva, desde luego. Es un gusto ver tanta gente convocada por un tema como este. Da verdadera alegría. Sí, es verdad. Y bueno, no sé, dice Virginia, por ejemplo, ¿no? Si vivimos en un nuevo panóptico. En un nuevo panóptico, sí, cierto. De hecho, me planteé, no he llegado a tratar el tema del panóptico de Bentham en el libro, pero me lo planteé cuando lo estaba escribiendo, porque lo veo enormemente vinculado también con esta cuestión. Menciono a Bentham, aunque sea muy rápidamente en el texto, porque desde luego sí que creo que tiene bastante relación también con esta posición. Estamos en un contexto en el que hoy en día el panóptico ha sido totalmente asimilado. El panóptico contemporáneo es digital. Nuestro contemporáneo panóptico, nuestra forma actual de ver ese panóptico, está formado por la omnipresencia de la cámara, que ya hemos incorporado de tal manera que ni siquiera nos preocupa, y todo está dotado de cámaras, y de la escucha constante por parte de elementos tecnológicos, fundamentalmente. No quiero que esto suene en plan conspiranoico ni nada por el estilo, pero nuestro móvil nos escucha, tenemos que ser conscientes de ello. Nuestro móvil nos escucha hoy en día. Nos escucha con fines comerciales. Nos escucha para servir de herramienta para que luego los anuncios que nos proyectan sean más acertados con respecto a nosotros. Todo eso hace que cada vez estemos más lejos de poder recuperar ese espacio de privacidad de nuestra mente, de nuestro interior. Quizá de todos los espacios de privacidad que me gustaría conservar, el que más me parece importante es la privacidad psíquica, la privacidad de nuestro pensar y sentir. Y desde luego es la que quizá más en riesgo está a largo plazo. De hecho, pretendo continuar investigación en esa misma dirección.
No sé si hay alguna pregunta más, algo Sí, que plantear. ¿puedo decir algo? Sí, adelante. Bueno, no solamente quería, bueno, me ha gustado muchísimo, sobre todo porque me ha refrescado y me ha hecho conocer a gente que no conocía, como Crates, ¿no? Con todos esos detalles que has dado, me ha parecido muy interesante. Y yo voy a retrotraerme al libro que a mí hace ya muchos años me sedujo muchísimo, de La secta del perro, de Carlos García Gual, ¿no? Cuando él analiza ahí lo que podían ser los perros, pero claro, hay muchas clases y muchas especies de perros, ¿no? Y el perro que tú más o menos puedes hacer similitudes con los cínicos, tendría que ser ahora un perro rabioso, un poco violento, ¿no? Tendría que ejercer una rabia y una indignación, porque con la violencia, llamémosla estructural, del sistema actual, pues yo creo que no basta con la palabra, ya no basta con un gesto, sino que a lo mejor los cínicos tendrían que organizarse bien en un movimiento de perros rabiosos dispuestos a morder, no solamente a hablar, a morder realmente. No sé qué opinas de esto, si es, sí. Hay que llegar a la rabia. Es muy interesante, de hecho, me recuerda mucho a la forma en la que Platón describe a Diógenes, llamándole un Sócrates enfurecido. Ese Sócrates, claro, es que de hecho es justamente es tomar la misma tarea que la tarea de Sócrates, pero desde una perspectiva de furia, de arranque de furia por cómo está organizada la sociedad y hasta qué punto necesita ese arranque de furia para ser conducida en otra dirección y transformada. Y es interesante y al mismo tiempo problemático, porque hay que encontrar el punto adecuado, como diría Aristóteles, el punto correcto de furia. El punto adecuado, no pasarse de furia y acabar llegando a visiones del tipo de reacción que puedan encajar más bien como una especie de desesperada acción violenta carente de sentido. O sea, por supuesto, veo a los cínicos en un mundo como el mundo contemporáneo con una necesidad de arranque pasional, enormemente pasional. La indignación moviliza. Y la indignación moviliza fundamentalmente siempre en la misma dirección. Es la contemplación de una injusticia la que te hace movilizarte por la indignación. La indignación del cínico podría ser algo que cumpliese un papel vital importantísimo. Siempre y cuando esté orientado adecuadamente, por supuesto. Siempre y cuando vaya en la dirección en la que tiene que ir. Y el problema que tenemos también hoy, en paralelo con todo este, y sería el problema para plantear otro curso diferente, otra conferencia, incluso otro libro, es el tema de la desinformación en la que vivimos. El mundo de la posverdad, el ruido informativo y el hecho de que sea tan difícil ahora mismo indignarse bien, indignarse en la correcta dirección, con tan complicada forma de regirnos en el mundo informativo en el que nos estamos metiendo hoy en día. Es decir, siempre lo planteo del mismo modo. Me parece que no hay nada más fructífero que combinar de algún modo a los cínicos con los escépticos. Esa crítica escéptica de la falta de información que tenemos encajan muy bien. Son dos posiciones filosóficas que no tienen nada que ver en la antigüedad, pero que llevados al mundo contemporáneo quizás se complementan mejor que ninguna otra. Dice Olga si vivimos en la privatización del espacio público. Completamente, sí. Sí, en todos los sentidos, no solo en el económico, que el económico, por supuesto, pero en muchos sentidos más. La lucha clásica por la defensa del espacio de lo público, que entienden como la definición máxima de la ciudad. La ciudad es, antes que nada, sus espacios públicos. Y, por supuesto, el espacio público no solo es la calle, no solo es la asamblea, no solo es el tribunal. Espacio público es también la discusión. Espacio público es el debate. Todo eso, esa lucha, era una de las exigencias del mundo griego antiguo que nosotros hemos perdido de vista y estamos dejando cada vez más que se vea invadido por una privatización constante. Y de nuevo, insisto, no solamente privatización económica, sino una colonización del espacio de lo privado en el espacio de lo público, que nos está llevando a perder partes esenciales de lo que nos hace polis. Claro, no podemos ser polis ya al estilo griego, por supuesto, pero podríamos aspirar a intentar ser la configuración de la cosmópolis que los cínicos y los estoicos estaban propugnando. Y cada vez somos menos algo parecido a eso. Y más algo parecido a una acumulación de privacidades expuestas. Estamos en un mundo muy raro. Estamos en un mundo muy extraño. Es muy difícil saber hacia dónde va a conducir una realidad de este tipo. Y creo que no hay más remedio que analizarla desde sus raíces, por largo que pueda ser. Entender cómo hemos llegado a estar como estamos, retrotrayéndonos tanto como podamos para intentar rastrear este tipo de
de modos de comportamiento tan extraños en los que nos estamos viendo involucrados. Y pensando que no solamente se trata de que ha cambiado el mundo porque ha surgido Internet, es que Internet lo ha cambiado de un modo concreto, es que la televisión lo ha cambiado de un modo concreto y ha transformado elementos previos en función de ideología, en función de elementos culturales, elementos económicos, elementos sociales que estaban presentes ya y que de algún modo han determinado el uso que damos a esas herramientas nuevas tecnológicas que han surgido. Todo esto, por cierto, me apasiona. Estoy cada vez más con ganas de trabajar todo lo posible sobre este tipo de cuestiones. Bueno, sería un acto cínico irse al campo, dice, por ejemplo. Claro. O al contrario, quedarse en la ciudad para hacer presente otra manera de estar. De hecho, los cínicos antiguos se plantean ya esta cuestión también. ¿Qué se hace con respecto a la ciudad? Y, por supuesto, están de acuerdo en que sería más natural para el ser humano irse al campo. Más natural para el individuo, pero más egoísta. Sería abandonar a los demás en el espacio de la ciudad. Y precisamente porque no quieren hacer eso, deciden quedarse en la ciudad para intentar mejorar la ciudad, para intentar cambiarla desde dentro, para intentar convertirse en el perro callejero, no convertirse en el lobo salvaje, agreste, en el espacio puramente natural, completa y absolutamente libre, pero desvinculado del resto de los integrantes de la ciudad, sino en el perro callejero que desde dentro de la ciudad, desde el callejón de la ciudad, intenta transformar este mundo social que nos ha tocado vivir. Creo que es una perspectiva muy interesante este enfoque, porque casi siempre se tiende a analizar y a estudiar y a exponer a los cínicos como si fueran enormemente egoístas e individualistas. Yo los veo todo lo contrario, los veo abnegados. Tendrían salidas vitales mucho mejores que la que decide adoptar Diógenes o Crates o Hiparquia, simplemente marchándose de las ciudades. Bueno, hay muchísimo diálogo, ¿eh? Sí, Por ejemplo, Consuelo, ¿no?, que habla de la transparencia contemporánea, que no es la muestra desvergonzada y natural del individuo, sino la reelaboración de ese espacio privado, ¿no? Como canon normativo de la sociedad, sí, es interesante. De hecho, la transparencia daría para mucho más trabajo. O sea, esto solamente es un primer punto de partida y, por supuesto, la transparencia es ambivalente, enormemente ambivalente. Hay muchos elementos distintos denominados con el nombre de transparencia. El trabajo de Byung-Chul Han sobre esto es muy interesante porque pretende y trabaja en la dirección de aunarlos en un único sentido y tratar que haya un mismo eco en el modo en el que se trata como transparente. Pongamos ejemplos muy tontos. En el modo en el que se trata como transparente un escaparate transparente de una tienda, o se trata como transparente la ropa con transparencias de la moda, o se trata como transparente el proceso por el cual se decide qué empresa va a rendir un servicio público, por ejemplo. Ese tipo de transparencias. Todas ellas son transparencias, sí, pero son transparencias enormemente diferenciadas. Y no tiene nada que ver el tipo de transparencia que tiene asociado ese proceso de intentar evitar la opacidad en lo económico, que el tipo de transparencia que tiene que ver con evitar la opacidad en el vestir, por ejemplo. Ahí veo enormes diferencias. Sé que Byung-Chul Han tiene muy buenas intuiciones a la hora de tratarlos como relacionados, y es verdad, están relacionados, pero al mismo tiempo casi me interesan más las diferencias que las similitudes. Y por supuesto, esto llevaría a que para tratarlo adecuadamente haría falta un tratado contemporáneo sobre la transparencia que tratase cientos de sentidos distintos de transparencia. Cientos de sentidos distintos. Dice Pepa que esa sobreexposición a lo mejor es lo que nos da reconocimiento social, que es lo que buscamos, ¿no? Sí. De hecho, claro, hoy en día es muy difícil llegar a tener algún tipo de reconocimiento sin someterse de algún modo a ese proceso. Totalmente de acuerdo. O sea, tenemos la constante... Ahora mismo está pasando. Ahora mismo, en esta pantalla, en esta comunicación que estamos teniendo. Esto es una presentación de un libro, entre comillas, aunque del libro al final casi no hayamos hablado... Bueno, sí, hemos hablado mucho y nada. Y es una forma de este tipo. Yo no me resisto a tener redes sociales y me dicen con mucha frecuencia, claro, pero tú eres una figura pública, deberías tenerlas. Y entiendo que es verdad y que debería.
y me sigo resistiendo, porque esa sobreexposición sería la forma más fácil de alcanzar un reconocimiento a costa de la pérdida del espacio de privacidad que no solamente quiero salvaguardar porque me parece importante salvaguardarlo a nivel individual, sino porque me parece socialmente importante que todos tratemos de salvaguardarlo, al menos en algún tipo de margen, al menos de algún modo. Claro, esto es muy complejo, por supuesto es muy complejo, y no es algo que podamos terminar de dilucidar en una conferencia de 1 hora, y creo que de hecho probablemente ni siquiera en un curso de 1 año. Sería material para muchísimo trabajo, teniendo en cuenta que hay más elementos de transparencia, por ejemplo, que analizar a nivel social. O sea, ni siquiera me he metido en el tema de la transparencia que va asociada a esa idea, a la idea de techo de cristal, que también es un techo transparente, ni a la propia transparencia de figuras sociales que no reciben ninguna clase de visibilidad porque se mira a través de ellos. Que también habría muchísimo que tratar en este tipo de cuestiones. Y que de hecho veo a Consuelo decir que sí, porque creo recordar incluso que esto ya lo hemos hablado ella y yo a la salida de clase cierta vez, hace tiempo, en una de las clases de la Universidad de Mayores, y todavía me acuerdo de esa conversación que tuvimos. De hecho, hasta desde cierto punto de vista aparece reflejada en el libro. No puedo quitarme esa conversación de la cabeza. Es muy interesante ese planteamiento. Sí. Habías hablado que uno de las etapas a lo largo de la historia desde los cínicos era la libertad de palabra, ¿no? Y luego la transparencia. Y entonces te preguntan si podías ampliar un poquito más, lo que pasa que se sale un poco de tu espacio, el tema de la obligación de contar la verdad a tu director, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Puedo ampliarlo. Lo trata, mejor que yo, lo trata Foucault. Foucault es magnífico en el tratamiento de esta cuestión. Hay un libro en el que aparece muy bien explicitado que se titula La parresía. En el libro La parresía, que en realidad es la recopilación de una conferencia de Foucault, ahí aparece perfectamente descrito, pero bueno, voy a mencionarlo muy rápidamente. ¿Cómo funciona ese paso? En los cínicos lo que nos encontramos es con la posibilidad de cualquiera de reclamar su derecho al decir veraz. O sea, todo el mundo, desde la perspectiva cínica, tiene derecho a decirle la verdad o lo que considera verdad a cualquiera, a la cara, incluso con el añadido del riesgo que pueda llevar eso para tu propia persona. Un ejemplo es Diógenes, cómo trata y qué le dice a Alejandro en las anécdotas que los vinculan, que son muchas. Ese es un ejemplo de parresía, de libertad de palabra entendida al modo cínico. Sin embargo, con el paso del tiempo, el papel del decir veraz, Foucault analiza que se va transformando, que cada vez se va convirtiendo más en una responsabilidad vinculada con el cuidado del alma, con el cuidado de tu propia alma. No pensemos únicamente en la cuestión del sacramento de la confesión, que sería, digamos, el punto final, pero antes de llegar a esa forma de concepción, antes de eso, empieza a surgir una vinculación entre el discípulo y el maestro invertida con respecto a la clásica. En la época clásica, el maestro tiene que decirle la verdad al discípulo. La relación de veracidad va de maestro a discípulo. El maestro tiene que enseñar y tiene que enseñar con sinceridad, tiene que enseñar lo que de verdad piensa y tiene que enseñar algo que sea tan próximo a la verdad como el maestro pueda construir. Y el discípulo calla y escucha y recoge esa veracidad. Con el paso del tiempo, el maestro se va convirtiendo cada vez más en director espiritual. Y el director espiritual deja de hablar y empieza a escuchar. Y el discípulo deja de callar y escuchar y empieza a contar. Y se le pide que cuente lo que cuente, que eso que cuente sea veraz. ¿Contando sobre qué? Contando sobre sí, sobre sus sentimientos, sobre sus deseos, sobre su interioridad. Ese es ese primer paso que Foucault analiza de una forma interesantísima en el libro de la parresía. La parresía a partir del siglo XIII ya no tiene nada que ver con la parresía del siglo IV a.C. Se ha transformado por completo. La palabra sigue siendo la misma y se sigue utilizando la misma noción, pero ya no es una libertad. Ahora es una responsabilidad. Y la noción de responsabilidad tiene unas connotaciones totalmente diferentes de la noción de libertad de la que partían los cínicos.
Y todavía faltaría el último elemento en la transformación, que sería ya en el siglo XVIII, Rousseau, pasando de la noción de parresía como responsabilidad a la de parresía como obligación. Aunque esto sería, digamos, bastante largo de comentar. Lo trata Byung-Chul Han en varios de sus textos y también aparece tratado en el libro mío, porque de hecho me ha parecido, quizás, el nexo de unión perfecto entre Crates y Byung-Chul Han es Rousseau. El punto de articulación que permite comprender cómo ha podido transformarse tanto el mundo que supone el entorno intelectual de Crates y conformarse el mundo que supone el mundo intelectual entorno en el que vivimos nosotros, el contemporáneo. Estaría totalmente, dice Pablo, alejado Thoreau de esta línea, ¿no? En su Walden. No los conozco lo suficientemente bien. De hecho, es un autor en el que tengo muchas ganas de meterme con más profundidad y siempre hay algo que me hace posponerlo. Y llevo, de hecho, con libros suyos, uno de los montones de libros que tengo aquí al lado, sin tener el momento adecuado para ponerme a leerlo con detalle y con profundidad. Pero hasta donde conozco, creo que sería una visión paralela a la que estamos planteando aquí. Pero, por supuesto, enormemente interesante. Y creo que sí, que está vinculado, quizás estaría más vinculado con la concepción que tiene del cinismo desde cierto punto de vista Onfray y, sobre todo, Cuesta, Fernández Cuesta, que es un autor interesantísimo, que quizá no se le hace demasiado caso por el hecho de que es profesor de instituto y que nunca terminaré de entender esa especie de clasismo intelectual que hace que se escuche tanto a los de universidad y tampoco a los de instituto. Sus libros son maravillosos. Pero, insisto, no conozco suficientemente bien a Thoreau como para meterme en profundidad en él. Bueno, ya has visto que el chat está muy activo. No sé si María Cifuentes, ¿has pedido otra vez la palabra o es que no he bajado tu mano? Sí, ha pedido la palabra. Pues adelante, adelante. Adelante. ¿Tienes el micrófono? Ahora ya, ahora sí. No, simplemente quería ahondar un poco más en la transparencia y la voy a referir al plano económico. Yo, que ya tengo una cierta edad, nunca había oído como hasta hace unos 10 o 15 años tanto hablar de dinero opaco, de paraíso fiscal oscuro, de tarjetas black, lo black como sinónimo de la falta absoluta de transparencia, de la desvergüenza, que nos da vergüenza decir que el dinero no lo obtenemos de una manera absolutamente ilícita, ¿no? Y no queremos saber nada de eso. Eso a mí me produce, ¿no? Claro, para mí ese vocabulario, y supongo que para vosotros es reciente, bueno, unos 10 o 15 años. Antes yo jamás oía hablar de eso, de doble contabilidad, de lo black llevado al dinero, ¿no? Y claro, a mí una cosa que me produce absolutamente, no sé cómo decir, indignación es los paraísos fiscales. Un mundo en el cual se sabe que existen y no se hace nada contra ellos. Se sabe que hay dinero, pero muchísimos millones, cuando vemos la injusticia global en la que estamos sometidos. A mí me parece que eso de los paraísos es una falsa, vamos, o es una hipocresía o ¿qué estamos haciendo con toda esa falta de transparencia a nivel mundial? Sí, de nuevo, totalmente de acuerdo. Es un tema interesantísimo. El tema de la transparencia a nivel puramente económico. De hecho, también es quizás más habitual y está más presente en el discurso cotidiano y lo conocemos más, pero casi siempre lo conocemos desde ese ángulo, desde el ángulo más negativo posible. O sea, casi siempre que estamos reclamando transparencia en el ámbito económico es porque no la hay. Mejor dicho, no solamente porque no la hay, porque casi ni se concibe que pueda haberla. Porque nos hemos habituado a que en el ámbito económico todo sea opacidad, todo sea oscuro, todo sea turbio, nada sea claro. Y tenemos que mantener esa lucha porque se mantenga por ejemplo, los portales de transparencia, que haya una dirección de mayor transparencia en el ámbito de lo político y de la gestión de lo público. Todo eso tenemos que luchar por ello. Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con Byung-Chul Han en que tenemos que luchar porque eso no se confunda con otros terrenos y que no se nos acabe llevando a una especie de auditoría permanente que vaya más allá de lo económico, del terreno de lo económico. O sea, hay que deslindar esos terrenos. Y el problema es que hoy en día estamos en una confusión enorme, en un espacio de inmensa confusión, en el que se están entremezclando constantemente todo este tipo de cosas y hace que tengamos mucha dificultad para deslindar adecuadamente qué quiere decir exactamente transparencia según lo utilizamos en un terreno o en otro.
Y de hecho, sí, es una terminología bastante nueva. Todavía tenemos que amoldarnos a utilizarla. Todavía tenemos que terminar de encontrar el uso correcto y la definición adecuada del término en cada contexto. Y sobre todo, he dado por sobreentendido durante toda la conferencia que la palabra transparencia los griegos no la utilizan. Claro, es que ni los griegos, ni los medievales, ni la modernidad, propiamente hablando, en este sentido. Lo utiliza la pura contemporaneidad. Digamos, es un término incorporado anteayer. Necesitamos todavía terminar de precisarlo, porque las nociones sí que estaban presentes. Sí que está claro que desde lo que nosotros hoy llamamos vida transparente es lo que está luchando Crates por desarrollar, es lo que está planteando que se lleve a cabo Hiparquia, es lo que está planteando los cínicos posteriores, los cínicos de la época romana, pero no utilizan el término. No tienen la palabra. Y sin la palabra, el concepto no termina de perfilarse. Tarda mucho tiempo en terminar de perfilarse. Hay otra mano levantada, por lo que veo. México, te felicita desde México, María Teresa López. ¡Ay! María Teresa, ¿cuánto tiempo? A ver si también coincidimos en algún otro momento. Es verdad que hace muchísimo tiempo que no tengo noticias tuyas. Estudiante mía de hace tiempo. Ahí veo otra mano levantada. Celso. ¿Tienes el micrófono puesto? No. No se oye. Celso ha escrito algo, pero no lo veo. Y yo le veo, pero no le oigo. No, tiene el micrófono silenciado. Sí. Bueno, cuando abras ya está. Celso, ya, habla, puedes hablar. Es que al felicitarte y además decirme que me había parecido muy sugerente tu conferencia, pues me olvidé el nombre y por eso no apareció. Pero quería, para ser muy breve, decirte 2 o 3 cosas así muy significativas. Primera, claro, yo he sido profesor de secundaria muchos años. Sí. Y cuando ponen ahí una que ha puesto que fue su profesor, bueno, aquellos 2 profesores que hicieron hace unos 40, 50 años o más, el famoso libro de Anaya, ¿no? Que por ahí lo tengo yo recogido y que la mayoría de vosotros seguro que habéis leído, ¿no? Sí. Pues en él más o menos se recogían estos filósofos. Ha cambiado el sistema ahora, y veo ahora que cuando nosotros hemos estado, teníamos en unos sitios 8, en otras comunidades 10 autores, en unas 12, etc. Solo se dan esos. Y claro, en torno a ellos se dice algo de todos estos filósofos, pero muy poquito, porque luego tienes que estar entrando en los comentarios de los textos de esos 10 o 12 autores. En los últimos días he leído de varios periódicos de varias comunidades que reivindican un nuevo programa donde en todos aparece alguna mujer. Cosa que ahora, por ejemplo, en la comunidad de Castilla y León no tenemos a ninguna mujer dentro de los que, salvo que lo hayan puesto estos últimos años que me he retirado yo, pero en las otras parece ser que tampoco. Entonces, eso por una parte. Segunda cosa, que me ha gustado también mucho el enlace que haces, y además te he visto a ti muy coherente entre lo que decían los cínicos, entre, bueno, esa reivindicación, por así decirlo, de Rousseau, de pasar, ¿no?, a la transparencia cordial, lo que exige, entonces, también en cierto sentido, vencer ese pudor y más o menos mostrarnos como somos a los demás. Yo no observo esto. No observo eso, y menos en tu caso y en gente como tú, donde precisamente por tener más méritos ocultos cuando aspiran a becas, cuando aspiran a plazos titulares o a cátedras, etcétera, cuanto menos sepa mejor para ver si yo puedo. Eso, el otro día lo estaba hablando con un hermano mío que es catedrático jubilado ya de historia, y mira, no os imagináis cómo está la universidad en este sentido, los universitarios, en qué competitividad, Entonces,
te felicito a ti por estar así, por no negarte a eso, pero no estoy yo muy de acuerdo que sea eso lo que hoy preferentemente se está practicando. Muy, muy interesante. De hecho, empiezo por esto último. Esto abre también una perspectiva de análisis que no he tocado, pero que sería también interesantísimo de trabajar, que es la falsa transparencia. Hay, por poner un ejemplo, vinculado con el ejemplo que has puesto de cara a las becas, se está convirtiendo en habitual en espacios tipo academia.edu y en otros espacios en los que la gente expone su currículum, exponer un currículum falso. Un currículum falso, pero no exagerando, no añadiendo méritos, sino quitándolos. Un currículum precisamente para que la gente no pueda saber los méritos que uno tiene a la hora de presentarse a una beca, que parezca que tiene uno menos y que parezca un ejercicio de transparencia, que parezca un ejercicio de yo publicito todo lo que tengo, pero en realidad me estoy guardando ases en la manga, oculta y opacamente, para poderlos utilizar después. Eso que imagino, no tengo datos para decirlo, pero imagino que también estará pasando en espacios de transparencia como portales de transparencia de lo público y cosas por el estilo a nivel económico y político, es una forma nueva también de entender qué es lo que está pasando con la transparencia a nivel global. La supuesta transparencia de las redes sociales tampoco es tal. En última instancia es un montaje, es un corte. Está montado la privacidad que publicitamos. Es una aparente transparencia. De hecho, que precisamente eso es una de las cosas más interesantes de la sociedad supuestamente reivindicativa de la transparencia, que es el mundo contemporáneo, que de transparente realmente no tiene nada. De verdaderamente transparente no tiene nada. Es solamente una ficción de mundo cristalino en el que todo tiene que parecer cristalino, aunque en el fondo sepamos que no lo es. Y esto, de nuevo, nos llevaría a plantearnos cosas como la forma de exposición de la cara, del cuerpo en las redes sociales, mediada por no solamente ya el maquillaje, sino ya el Photoshop, ya directamente la alteración directa de la imagen. Alteración que lo ideal, por supuesto, es que no se note, que sea una alteración que pasa totalmente inadvertida. Todo esto nos está llevando a un planteamiento de la transparencia que no puede ser inocente. No podemos pensar que de verdad estamos viviendo en un mundo en el que realmente hemos incorporado la transparencia a nuestra vida cotidiana. Sencillamente hemos incorporado una apariencia de mundo cristalino que quizás es más peligrosa todavía si no se menciona el hecho de que es una apariencia. Y llevándolo de nuevo a los ejemplos de las becas, todos los estudiantes que tengo que optan a becas siempre se obsesionan con mirar lo que han hecho los de su generación, para ver con quién compiten, y lo miran a través de ese tipo de espacios. Y siempre les insisto en, olvidaos, a través de ese tipo de espacios no vais a saber de verdad los méritos que tiene nadie. No lo vais a saber. Nadie va a poner de verdad y con absoluta sinceridad todo lo que ha hecho en ese espacio. Igual que no lo estáis poniendo vosotros. Así que directamente es mejor ni mirarlo. Si no te puedes hacer una verdadera idea de quién es tu contrincante o tu competidor a través de ese supuesto ejercicio detectivesco, estás perdiendo el tiempo. No lo mires, no te fijes. Porque no hay verdadera relación entre lo que ha hecho cada uno de ellos y lo que ha expuesto. Como veis, es todo un mundo todo esto. Es todo un mundo. Quizá, Ignacio, la transparencia de los cínicos que no tenían palabra, sin embargo, sí lo que tenían era que se les veía, ¿no? Y lo que tenían era lo que se veía. No había algo detrás de ellos, sino tenían, bueno, la misma hiparquia, ¿no? Lo que tengo es mi cuerpo y no me pasa nada, aquí está. A mí me parece que es una actitud, bueno, que hoy también tendría mucho que decir, ¿no? Sí. De hecho, creo que a pesar de todo lo que hemos marcado las diferencias de contexto social, hay pocas lecturas más liberadoras que leer sobre los cínicos. Uh-huh. No digo ya el aplicarlo o no aplicarlo, sino sencillamente la pura lectura de sus textos, de sus anécdotas, resulta enormemente emancipadora. Te quitan de encima prejuicios, te quitan de encima elementos que dabas por completamente asumidos, elementos no criticados, te hacen replantearte lo que pensabas que sabías
Es un tipo de lectura maravilloso porque precisamente en ellos, en los cínicos clásicos me refiero, en los cínicos de, digamos, hasta el siglo como mucho segundo después de Cristo, esos cínicos sí que realmente podemos encontrar en ellos un tipo de lectura que nos permita replantearnos qué damos por asumido y qué no, y en qué medida nos asumimos a nosotros mismos como libres cuando lo somos y cuando no lo somos. De hecho, se plantea muchas veces si los cínicos no serán verdaderamente filosofía y solamente son un movimiento cultural. Yo los reivindico como profundamente filósofos. Filósofos que merecen la pena leer las anécdotas, sobre todo leerlas en orden, leerlas cohesionadas. Leerlas, no una lectura sencillamente puntual y anecdótica, sino tratar de leer el libro que ha mencionado antes un compañero, el libro de Gual, es una maravilla a este respecto, La secta del perro, de Carlos García Gual, o el de Boulet Cassé, o el de Claudia Mársico en Argentina, que llega poquito a España y es difícil de encontrar, pero bueno, es una maravilla de texto y merece la pena, por supuesto que merece la pena leerlo. Bueno, pues de todas maneras, si quieres ponerme un correo con estos textos, pues sí. mañana cuando envíe el vídeo lo incluyo como bibliografía. Una pequeña bibliografía, estupendo, me parece muy bien. 2 o 3 textos, yo creo que estaría bien. Y bueno, queridos, han llegado ya la hora de irnos a otro lugar, aunque dentro de la misma casa, ¿no? Estupendo, pues solo deciros que me ha encantado esta experiencia, que ha sido un momento muy bonito. Veo muchas caras a las que he hecho mucho de menos y espero tener ocasión de veros más pronto y bueno, que ha sido fantástico. No pensaba que fuera a funcionar tan bien una presentación de libros sin el libro y sin presencia, pero ha funcionado fantásticamente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ignacio, y a todos los que habéis participado y estáis aquí conectados.